Muchas veces olvidamos que hablando de las frases hechas, los clichés o los lugares comunes, el sustento es que tienen una verdad en la mayoría de los casos. Y una de las frases hechas más comunes es que el agua es vida. Efectivamente, el agua es vida. Y si la involucramos en proyectos de minería, por ejemplo, es no solo vida, sino que recontra vital. Hoy conoceremos más sobre la gestión del agua en minería aquí en Azul y Verde. Estamos con Fernando Alarcón Sáenz. Él es un ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en grandes proyectos mineros, no solo en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, proyectos importantes además, gran minería. Y él está ahora desempeñándose como un consultor en desarrollo sostenible, entre todos los temas que lo involucran. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, un gusto y muchas gracias por la invitación para poder compartir experiencia, conocimiento y De algunos eso, temas de agua de eso que se trata, de compartir conocimiento. Entonces, te lanzo la primera pregunta. ¿Por qué es importante la gestión del agua en los proyectos mineros? Empecemos, Roberto, por el tema que el agua, como tú lo has mencionado, es vital para la vida humana. Ujú. ¿No es cierto? Nosotros vivimos con animales, plantas, en el medio ambiente, así que es vital para todos Ujú. el tema del agua. Y en el tema de minería, pues es importante y es crucial porque en todos los procesos de producción se utiliza agua. Claro. En flotación, en lixiviación, en exploraciones, en el control de polvo, Ujú. que se realiza la operación bajo esos controles, ¿no? Claro. Ujú. Utilizando agua. Ujú. Ahora, has mencionado una serie de procesos que no necesariamente la gente conoce, que le puede parecer algo extraño, pero desde el principio, desde que una mina está en proyecto, ya se está planificando el tema de cómo va a ser la gestión del agua, ¿es así? Correcto, Roberto. Mira, cuando tenemos un proyecto o se está evaluando un proyecto minero, Ujú. pues así como tú planificas la explotación, el plan de minado, la producción, costos, entre otros, tienes que ver qué cantidad, qué calidad de agua vas a necesitar o vas a impactar en tu proyecto. Entonces, es un pilar de la planificación. Ujú. Y obviamente existe la regulación necesaria en nuestro país, sobre todo, para realizar estudios, ¿no? Tenemos los estudios de impacto ambiental, tenemos los permisos sectoriales Sí. de las autoridades, entonces ahí se desarrollan estudios hidrogeológicos, por ejemplo, Ujú. para conocer el agua subterránea, Claro. estudios hidrológicos para conocer el agua superficial, Ujú. modelamientos, predecir calidad y cantidad de agua, y todo ello para realizar una revisión de impactos ambientales y establecer planes de acción, mitigación, Claro. compensación en otros casos. Y estos estudios no es que se hacen en una semana, toman años muchas veces, ¿no es cierto? Sí, gracias por Ajá. la pregunta y es un tema de discusión siempre en nuestro país, el tema de los permisos, ¿no? Ajá. El cambio climático, la transición energética en este momento nos dicen necesitamos minerales y uno de los cuellos de botella es la gestión de permisos. Claro. Entonces, los permisos pues, requieren primero obtener información de línea base, cuál es la realidad de dónde se va a ubicar un proyecto. Ujú. Y luego viene la elaboración de todos los estudios. Tú presentas tu estudio de impacto ambiental acompañado con la autoridad para que luego tengas un documento que te permite identificar los impactos y establecer las medidas de control, de mitigación. Ujú. Ahora, tú mencionabas hace un rato las distintas etapas de un proyecto minero en las que se necesita el agua. Eh, Explícanos un poco cuál es la diferencia entre el uso y el consumo de agua en minería. Mira, son dos temas, dos conceptos relacionados. Ajá. El uso del agua, por ejemplo, tenemos agua que ingresa a una operación minera, la utiliza en sus procesos, ya decía yo, flotación y lixiviación, que son Ajá. términos que se utilizan en minería para la producción. Entonces entra en contacto con esos procesos y luego requieren tratamiento. Claro. Una vez que los tratas, los devuelves al medio ambiente, puede ser a los ríos o quebradas, cumpliendo con los límites máximos permisibles o estándares de calidad ambiental, ¿no? En cambio, el consumo de agua quiere decir el agua que tú
utilizas en la operación, pero que ya no la devuelves a su fuente. Ok. Un ejemplo muy sencillo es el agua que se utiliza para el control de polvo en las vías, ¿no? Para Ya. evitar la generación de partículas y que puedan impactar el medio ambiente. Entonces, esa agua se evapora y regresa al ciclo hidrológico del agua. Claro. No la estás tratando ni devolviendo a un río o quebrada, ¿no? Ujú. Esa es la diferencia. Solo para que quienes nos ven lo entiendan, el control de polvo, ¿cómo se hace con agua? Vea, tú tienes agua, puede ser almacenada en reservorios o Ah, tienes cisternas ah, con las cuales tú circulas a través de una vía y vas agregando el agua bajo riego, ¿no? claro. Con un riego para evitar que Para evitar que el polvo se levante. tengas Sí, polvo en las vías. claro, porque además es un factor contaminante importante que quizás en las grandes ciudades no lo notamos tanto, pero en las zonas altas donde opera la gran minería no hay necesariamente pistas asfaltadas, son trochas prácticamente, ¿no? Qué bueno que lo menciona Roberto, porque sí es necesario señalar que en las ciudades tenemos altas concentraciones de particulado y Ajá, especialmente Lima, nuestra Lima, es una de las ciudades que tiene mayor cantidad o concentración de particulado, a pesar que tenemos las vías asfaltadas, claro. pero tenemos la generación de la combustión de los vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Tienes razón. Importante lo que mencionas de Lima, muchas veces olvidamos que Lima está en un desierto, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado con el agua. Pero quiero volver al tema que mencionabas hace un rato del agua tratada. Yo recuerdo que a veces había quejas de las comunidades, a veces de los líderes, que manifestaban su rechazo a la minería y decían, el agua que nos dan es tratada, como si fuera malo. Cuéntanos un poco tu experiencia al respecto. mira, ese tipo de preocupaciones, diría Ujú. yo, y son naturales de la población porque están acostumbrados ellos en algunos casos a ir por sus chacras, sus terrenos de cultivo, tienen su manantial, Ujú. cogen el agua del manantial y la consumen directamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, viene la empresa minera y se ubica en el lugar y luego dice, te vierto o te descargo agua, agua de buena calidad, se Ajá. lo dices, ¿no? Sí, Pero tiene características ligeramente diferentes a lo que ellos tenían, entonces dices, esto no es lo mismo, me estás dando agua entubada. exacto, agua entubada también. Exactamente, Mm, ¿no? Entonces, aquí para eso tenemos el cumplimiento de las normas legales ujú. en el país, ¿no? Cumplir estrictamente con los límites máximos permisibles Claro. que exige la ley para proteger la salud, para proteger el medio ambiente, la agricultura, la ganadería. Y también están los estándares de calidad ambiental que se miden en los ríos o quebradas, ¿no? Claro. Entonces, para ello, pues, también se involucra a la comunidad y nosotros empezamos en una empresa minera con el monitoreo participativo, ¿no? Ajá. Capacitamos a la comunidad para que participen de este monitoreo, compartíamos los resultados y luego se analizaban conjuntamente, ¿no? Para Ujú. que vean si hay o no hay impacto o desviaciones en estos resultados. Claro, eso es importante porque involucra además o implica la capacitación a fondo de la gente, como decías hace un momento. Ellos están acostumbrados, algunas personas en las comunidades, a tomar agua directamente de los manantiales, que es agua que está contaminada naturalmente también, ¿no? O sea, por el ganado incluso, por condiciones naturales, ¿no? Entonces, cuando ven que el agua tratada sabe diferente, dicen, acá hay algo raro. Es mejor consumir el agua tratada porque está potabilizada de alguna manera. Mira, lo que las empresas mineras vierten como Ajá, agua tratada es agua para uso en agricultura, ganadería claro, y no directamente para para el consumo humano. consumo humano. Ajá, Eso hay que enfatizar en eso. sí. Debe pasar por un proceso de tratamiento adicional para que sea agua potable. Agua potable, ¿Ya? ok. Ajá, Entonces, con eso ya la población puede consumir esa agua claro. Ajá, tranquilamente, ¿no? ya, Pero también hay que decir que en algunos casos, en nuestro país, hay manantiales que no tienen agua de buena calidad. Y por eso se da el bocio, por ejemplo, por falta de sales minerales, ¿no? claro. Entonces, Ujú, pero la comunidad está acostumbrada a consumirla. ajá, Entonces, en muchos casos se mejora la calidad de agua a través de estos tratamientos que las empresas mineras realizan. claro. Ahora, el tema
de la relación, del relacionamiento de las empresas mineras con la comunidad pasa muchas veces por el agua, ¿no? Por esto que dices, por creencias, por costumbres, por capacitación también, de que la gente se entere de cómo deberían ser las cosas. En tu experiencia, ¿cómo reacciona la comunidad cuando llega a la minería y les dice, acá vamos a instalar un proyecto grande y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Mira, me ha tocado participar en varios proyectos, y grandes proyectos, complejos desde el Ajá. punto de vista ambiental, social, iniciarlos desde cero, ¿no? Entonces, tú llegas a una comunidad y me ha tocado ir a presentar a la comunidad Ajá, cómo va a ser el proceso, cuáles son los temas ambientales, cuáles son los impactos potenciales, ¿no? claro. Entonces, es necesario capacitarlos, es necesario indicarles cuáles son los conceptos para que puedan usar ellos y puedan entender lo que tú le estás explicando. Tú le Ujú. puedes decir los límites máximos permisibles, pero ¿qué son para ellos, no? Exactamente, sí. Si me estás enviando un agua entubada, dicen Ajá, ellos, ¿no? claro. Que yo no la tenía antes. Entonces hay que pasar por un proceso de capacitación y entrenamiento y concientización, además, para que utilicen los conceptos adecuados y correctos, Ujú. ¿no? Bueno, pero ese es un tema muy importante porque se sigue pensando, existe todavía la percepción de que la industria minera contamina el agua o se queda con el agua y no la comparte con las comunidades. El tema del agua es un problema en la percepción de mucha gente. Em, Sin embargo, las empresas mineras hacen mucho para favorecer a las comunidades, para favorecer también la industria, por supuesto, pero en la gestión del agua. ¿Cómo se logra esa transición de que la gente no entienda necesariamente conceptos técnicos como los límites máximos permisibles o el pH del agua, a darse cuenta de que realmente es algo que los va a beneficiar? Mira, eh, la política de las empresas mineras actualmente está enfocada en una gestión responsable y sostenible del agua. Así es. Ujú. Entonces, las empresas han realizado mucho trabajo y en las últimas décadas, pues, hablando de la minería formal, sobre todo, Ujú. ¿ya? Sí, Por- claro, porque la otra ya sabemos que no. Sí. obviamente. Entonces, al realizar todos estos planes y políticas, procedimientos, pues, tú minimizas el impacto que puedas tener con tus operaciones en el agua. Ujú. Entonces, ¿qué dice la comunidad? Al ver que trabajas en conjunto con ellos y ves que tienes un esfuerzo de no competir por el agua con la comunidad. Claro. Es decir, si tú tenías antes de que yo llegue a este lugar una cantidad de agua y una calidad de agua, pues esas condiciones deben mantenerse para que la comunidad no tenga preocupaciones o reclamos, ¿no? O Exacto. minimizar ese tema Ujú. y una comunicación permanente, fluida, transparente, ¿no? Ujú. Que debe ocurrir entre la empresa y la comunidad, ¿no? Quiero ir a un concepto que también se ha utilizado mucho y es el de las cabeceras de cuenca, ¿no? Se dice que en las cabeceras de cuenca no debe hacerse minería, los grandes proyectos mineros. Sin embargo, las cabeceras de cuenca están en las zonas altas y creo que el 99% de los proyectos mineros en el Perú están en las zonas altas. Entonces, ¿qué es una cabecera de cuenca? Cuéntanos y cuál es tu opinión respecto a estas personas que dicen que ahí no se debe hacer minería. Mira, la definición de cabecera de cuenca inclusive ha generado temas de discusión hasta políticas en nuestro país en Ajá, determinado momento, ¿no? claro. Técnicamente, una cabecera de cuenca es la parte alta de una cuenca hidrográfica, valga Ujú. la redundancia, Ya. donde nacen los ríos o donde se inicia el agua superficial, Claro. Ujú. ¿no es cierto? Entonces, ahí se desarrollan varios proyectos en nuestro país, Ujú. a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, ¿no? Sí. Entonces, pues el proyecto se puede realizar por la Ujú. experiencia, en mi opinión, que he visto y he aplicado diferentes prácticas y estándares, pues se puede realizar minería en esas áreas, obviamente con los planes de control, de mitigación para minimizar los Claro. impactos. Pero además entiendo que justamente aluden a esto, que ahí está el nacimiento de los ríos y si tú haces minería ahí, el río se va a perder.
Y en realidad los ríos y todo nacen de la lluvia, del agua que llega de la lluvia, ¿no es cierto? Esa es la que alimenta todo el sistema, todo el ciclo del agua. Pero además recuerdo mucho que me ponían un ejemplo. El río Amazonas, o sea, el que conocemos que desemboca en el Brasil, eh, el inicio de sus afluentes está en Arequipa. Entonces, si tú vas a este riachuelo en Arequipa ¿cómo se dice? Le pones lo bloqueas, no es que el río Amazonas va a desaparecer, porque a lo largo de todo su recorrido se sigue alimentando de diferentes cuencas, de la lluvia, qué sé yo, de una serie de elementos, ¿no? Entonces, esta idea de que si tú haces algo en la cabecera de cuenca vas a desaparecer los ríos no es tan cierta, ¿no? Mira, justo lo que tú has mencionado, Ujú, el ejemplo del río Amazonas, el río Marañón. ujú, Entonces, tú puedes desarrollar una actividad en una zona de la cuenca. La sí, cuenca es bien amplia y como claro. tú bien lo mencionas, tiene otros afluentes. Ujú, Y según estudios también, donde ya mayor cantidad de agua se genera en una cuenca es en la cuenca media, no ok, en la no, parte no en la alta de la cabecera, cuenca, claro. Ujú, ¿no? claro. Entonces, por eso es que no podemos decir, oye, tú desapareciste, ¿no? Ajá. Porque como digo también, tú aplicas planes de control, planes de mitigación, compensación, de tal manera que minimices Ujú, el impacto, claro. ¿ya? En cantidad y calidad de agua, ¿no? Si Mm, hubo 10 litros por segundo, la empresa minera, el proyecto debe compensar con 10 litros por segundo ujú, nuevamente, ¿no? claro. Bueno, además es importante esto que dices de que hay que considerar cantidad y calidad de agua, ¿no? Esas dos cosas son Así. las que tienen que monitorearse permanentemente y cumplir con lo establecido, ¿no? La regulación del Estado peruano es muy exigente, es lo que se acostumbra en otros países donde se hace gran minería. Mira, Roberto, esa pregunta es para enfatizar que en nuestro país las regulaciones, sobre todo el tema ambiental y en especial del tema del agua, son muy estrictas. Ujú, Y se ha ido mejorando durante los últimos años, tomando ejemplos, consideraciones de Canadá, de ujú, Australia, de Chile, de Estados Unidos, claro. ¿no? En Estados Unidos, EPA, por ejemplo. Ujú, Entonces, esos estándares, esos límites máximos permisibles y ECAS, estándares de calidad ambiental, están basados en estudios para proteger la salud, el medio ambiente, ujú, agricultura, ganadería, ¿no? claro. Claro, y en todo caso estamos nosotros aplicando estándares que se aplican en otras partes del mundo y funcionan además, ¿no? Entonces, los hemos Correcto, adoptado también, ¿no? correcto. Ahora, otra cosa que también se comenta en el sector minero es acerca del uso o de la distribución del agua por sectores, digamos. Hay quienes dicen que la minería llega y se lleva todo el agua, pero también hay estudios que dicen que la minería usa solo el 2% del total del agua, ¿no? Mira, nosotros o yo siempre he revisado y en compañía de comunidades les Ujú, hemos mostrado lo que la autoridad ha obtenido de información técnica basada en revisiones de campo, en análisis, ujú. donde podemos ver y es público, ustedes pueden entrar a la página de la Autoridad Nacional del Agua, Ajá. el ANA El como ANA, claro. la conocemos normalmente, tú ves, dice, la minería consume 2%. Ajá. La industria 6%, Sí, la población 12% y 80% la agricultura. claro. Ujú, Entonces, si haces una comparación de la agricultura con ganadería, por ejemplo, 2% versus 80%, pues hay una gran diferencia, ¿no? por Entonces, supuesto. Ujú, y sobre todo recalcar que la minería pues establece controles exacto. Ujú, tanto para calidad y cantidad de agua, ujú, y tiene planes de mitigación, compensación. En la agricultura no. En la ujú. agricultura, por decir, tenemos el cultivo de arroz, que se hace Claro, por por inundación. inundación, claro. Entonces, esa agua se evapora, Ujú, ujú, se pierde, ya no regresa a los ríos, ¿no? claro, claro. Sí, es importante lo que mencionas, ¿no? Pero son una especie de mitos que están ahí, ¿no? De que hay que combatirlos también de alguna manera, ¿no? Em, en toda tu experiencia, tú has trabajado en distintos países en Latinoamérica y siempre en proyectos muy grandes.
¿Cuáles son debo repetir, esos proyectos donde la gestión del agua te ha parecido ejemplar? Algo que recuerdes especialmente. Mira, yo voy a mencionar siempre, yo soy de Cajamarca, Ajá. trabajé en Minera Yanacocha, y Yanacocha, pues para mí es mi alma mater, ¿no? Claro. Es mi alma mater y yo aprendí mucho ahí. Yo soy ingeniero civil, como lo indicaste al inicio, pero luego pasé al área de medio ambiente. Entonces, dentro del área de medio ambiente yo fui responsable de varios planes de la gestión del agua. Entonces, mi familia vive allá, ¿quién más interesado para asegurar que la calidad y cantidad de agua pues llegue hacia Cajamarca, hacia la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y ya con esa experiencia yo he salido pues a Bolivia, he salido a Panamá, he salido a Ecuador y he visto pues que aquí en el Perú hemos hecho minería modelo. Así es. Y hemos ido trazando un camino, Claro. con errores, aprendiendo y corrigiendo, ¿no? Ujú. Yo te puedo mencionar una cosa.